Necesidad de excitación. Los psicópatas tienen una gran necesidad de excitación. Desean vivir en la cuerda floja o al límite, donde está la acción. En muchos casos, la acción consiste en romper flagrantemente las normas sociales. En The Mask of Sanity, Herbert Cleckley describe a un psiquiatra psicópata que nunca infringió la ley, pero que no toleraba durante mucho tiempo el autocontrol que le exigía su vida profesional. Periódicamente se entregaba a atracones de desenfreno emocional. Durante esos fines de semana de asueto, echaba por tierra su imagen de profesional de la salud degradado, insultando e incluso amenazando a cualquier mujer que le hiciese compañía en esos momentos. Algunos psicópatas toman una gran variedad de drogas como parte de su búsqueda de algo nuevo y excitante, y frecuentemente se trasladan de un lugar a otro, de trabajo en trabajo, buscando un nuevo y refrescante colocón. Un adolescente al que entrevistamos tenía una novedosa forma de mantener alto su nivel de adrenalina en sangre. Todos los fines de semana convencía a sus amigos para que jugasen con él al gallina en la vía del tren. El grupo esperaba sobre un puente a que pasase el tren y el primero en saltar al agua pagaba una cerveza a los demás. Nuestro sujeto, conservador, inagotable y persuasivo, no perdió jamás. Muchos psicópatas declaran que cometen actos delictivos por pura excitación o emoción. Preguntamos a uno de nuestros sujetos femeninos si había hecho alguna locura o cosa peligrosa en su vida solo por diversión, y respondió: sí, muchas cosas, pero lo que más me gusta es pasearme por los aeropuertos con drogas. Dios, vaya subidón. En una ocasión, un psicópata nos confesó que le encantaba su trabajo como cobrador para un traficante de drogas, porque le hacía subir la adrenalina. Cuando no trabajo, voy de bares, me encaro con alguien y le echo el humo en los morros. Normalmente, salimos fuera y peleamos. Muchas veces andaba cayendo bien el tipo. Volvemos y nos tomamos una copa juntos. El documental de televisión Diabolical Minds contenía un interesante reportaje sobre Daniel Walker, un criminal con una larga carrera como estafador, ladrón, violador y asesino, y una inclinación a pleitar a cualquiera que se le pusiera delante. Entrevistado por un antiguo agente del FBI, Robert Wesley Walker ofreció el siguiente comentario: cuando uno se escapa de la cárcel y tiene las luces rojas y las sirenas de la policía detrás, siente una gran excitación que es mejor que el sexo, o es excitante. La parte negativa de esta búsqueda de excitación es la incapacidad que conlleva para tolerar la monotonía o la rutina. Los psicópatas se aburren fácilmente. No es probable encontrarlos en ocupaciones o actividades aburridas, repetitivas o que requieran una intensa concentración durante periodos prolongados de tiempo. Imagino que los psicópatas pueden ser buenos controladores aéreos, pero solo en los momentos de ajetreo y ritmo alto de trabajo. Durante los periodos tranquilos se pondrían a dormir o harían el holgazán, asumiendo que se lucen en los momentos difíciles. ¿Están los psicópatas especialmente preparados para profesiones peligrosas? David Cox, un antiguo estudiante mío y ahora profesor de psicología en la Universidad de Simon Fraser, piensa que no. Cox estudió a expertos en desactivación de minas británicos que trabajaban en Irlanda del Norte. En un principio esperaba que los psicópatas desempeñasen ese trabajo de manera excelente, porque son fríos en la línea del fuego,
y tienen una fuerte necesidad de excitación. Pero halló que los soldados que llevaban a cabo la peligrosa tarea de desactivar las bombas del IRA se referían a los psicópatas como cowboys, individuos impulsivos en los que no podían confiar, a los que les faltaba el perfeccionismo y la atención al detalle que se necesita para realizar ese trabajo y vivir muchos años. Durante el entrenamiento básico, la mayoría de cowboys son detectados y rechazados. Por la misma razón, es también improbable que los psicópatas sean buenos espías, terroristas o mafiosos. Su impulsividad, su interés solo por el momento y su falta de lealtad les hace impredecibles, como un explosivo defectuoso. Falta de responsabilidad. Las obligaciones y los compromisos no significan nada para los psicópatas. Sus buenas intenciones, no volveré a engañar a nadie jamás, son promesas que se las lleva el viento. Las historias sobre desfalcos y préstamos no devueltos, por ejemplo, revelan cómo se toman el asunto de las deudas. Mi pequeña lo es todo por mí. Haría cualquier cosa para que ella tuviese lo que yo no tuve en mi infancia. Las trabajadoras sociales y exmujeres saben que estas expresiones de filantropía solo merecen su escepticismo. Con esposos psicópatas es común que no hayan conseguido ni una sola vez las pagas designadas por el juez para el mantenimiento de los niños. La irresponsabilidad y la propia credibilidad de los psicópatas se extiende en todas las facetas de sus vidas. Su rendimiento en los trabajos es errático, con frecuentes ausencias, mal uso de los recursos de la empresa, violaciones de la política empresarial y traición a la confianza depositada en ella. Son incapaces de mantener los compromisos con la gente, las organizaciones o los principios éticos. En su libro sobre Diane Downs, Ann Rule describe una pauta de conducta parentalmente irresponsable típica de los psicópatas. Downs dejaba a sus hijos solos sin niñera ni nadie que los cuidase. Los niños de edades comprendidas entre los 15 meses y los 6 años estaban, según los vecinos, hambrientos, emocionalmente desamparados y faltos de los cuidados mínimos. Se les había visto jugando afuera en invierno sin zapatos ni abrigo. Downs juraba amar a sus hijos, pero su insensible indiferencia respecto al bienestar físico y emocional de los mismos dice lo contrario. Esta indiferencia respecto al bienestar de sus hijos y de los hombres y mujeres que viven con ellos suelen ser una constante en los psicópatas. Algunos, como Diane Downs, insisten en que sus hijos lo son todo para ellos, pero sus acciones contradicen sus palabras. Frecuentemente dejan a sus hijos solos durante largos periodos o al cuidado de niñeras. Una de nuestros sujetos y su marido dejaban a su niño de 1 mes con un amigo alcohólico. En una ocasión, el amigo se emborrachó y se quedó dormido. Cuando despertó, había olvidado que estaba haciendo de niñera y se fue. Los padres volvieron a las 8 horas después y se encontraron que las autoridades se habían hecho cargo de su hijo. La mujer estaba indignada por el asalto de sus derechos parentales y, de hecho, acusó a las autoridades de privar a su hijo del afecto y amor de sus padres, una posición que mantuvo incluso después de ser informada de que su hijo padecía malnutrición. Los psicópatas no dudan en utilizar los recursos familiares y los recursos de sus amigos para salir de dificultades. Uno de nuestros sujetos, una mujer que desde niña no ha parado de dar disgustos a sus padres, los indujo en una ocasión a poner en casa como fianza después de ser acusada de tráfico de drogas. A poner su casa como fianza después de ser acusada de tráfico de drogas. Como era de esperar, no respetó los acuerdos de la fianza y ahora los padres luchan denodadamente por mantener su casa. A los psicópatas no les detiene el hecho de que sus acciones pueden causar estragos en otras personas. Un interno de 25 años, voluntario en una de nuestras investigaciones, había sido arrestado más de 20 veces por conducción temeraria. Había conducido lesionado, sin permiso de conducir,
abandonado a un accidentado, cometido negligencias que causaron la muerte de una persona, etc. Cuando se le preguntó si iba a seguir conduciendo así al salir de la cárcel, contestó: ¿por qué no? Conduzco rápido, pero lo hago bien. Hacen falta dos para tener un accidente. Recientemente, un médico de un estado del oeste nos preguntó si podía usar el Psychopathy Checklist en un estudio con pacientes que habían dado positivo en el virus de VIH, el causante del SIDA. En su experiencia, algunos pacientes con VIH continuaban teniendo actividad sexual con personas sanas sin advertirles de su enfermedad y sin protección. Quería determinar si, como sospechaba, muchas de esas personas eran psicópatas, a los que no les importaban las terribles implicaciones de su irresponsable conducta. Un psicólogo industrial me comentó que las plantas de energía nuclear investigan concienzudamente a los candidatos a trabajar en ellas por razones obvias. Sin embargo, en su opinión, las clásicas pruebas de selección, entrevistas, pruebas de personalidad, cartas de referencia, no siempre tienen éxito a la hora de detectar a una clase de individuos que destacan por su irresponsabilidad y su informalidad, a saber, los psicópatas. En muchas ocasiones, los psicópatas tienen éxito en salir airiosos de los problemas. He aprendido la lección. Tienes mi palabra de que no sucederá de nuevo. Ha sido solo un malentendido. Confía en mí. Y a la hora de convencer a los jueces de sus buenas intenciones y de su formalidad, tampoco andaban mal. De todas formas, aunque frecuentemente consiguen obtener la libertad condicional, la suspensión de la condena o una reducción de la misma, luego no respetan las condiciones que les ha puesto el juez. Esto es incluso bajo el yugo de la justicia. No cumplen con sus más mínimas obligaciones. Los psicópatas no suelen llevarse bien los unos con los otros. Lo último que desea una persona egocéntrica, egoísta e insensible es encontrarse con otra igual. 2 estrellas en un mismo cielo es demasiado. Ocasionalmente, sin embargo, los psicópatas se asocian entre ellos para cometer crímenes. Una extraña simbiosis con desafortunadas consecuencias. Generalmente, un miembro del par es el portavoz, quien obtiene lo que desea a través del encanto, el engaño y la manipulación, mientras que el otro es el emprendedor que prefiere la acción directa, la intimidación o la fuerza. Si sus intereses son completamente, hacen una gran pareja. Algunos ejemplos de mis archivos pueden ilustrar este punto. Tenemos un caso en el que 2 jóvenes psicópatas fueron presentados en una fiesta. Uno, el portavoz, estaba intentando timar a un traficante de poca monta para que le vendiese cocaína a crédito, pero sin éxito. El otro, el emprendedor, oyó la conversación y, en sus propias palabras, enganché al traficante por los huevos y le convencí para que nos diese una muestra gratuita a mí y a mi amigo. Así fundaron su sociedad de venta de drogas, la cual prosperó durante todo un año. El portavoz hacía los contactos y se ocupaba de los detalles, y el emprendedor rompía las piernas. Cuando detuvieron al portavoz no tardó ni unas horas en hacer un trato y entregar a su socio emprendedor. En otro caso, un joven psicópata del tipo parasitario y con mucha labia se quejaba constantemente con sus amigos de que sus padres no contribuían suficientemente a su espléndido estilo de vida. Conoció a un hombre de mediana edad, un psicópata hostil y agresivo, que le propuso:
¿Por qué no hacemos algo para arreglarlo? Juntos prepararon un plan que consistía en que él irrumpiría en la casa de sus padres y los mataría. La mujer, mientras tanto, estaría fuera de la ciudad con unos amigos. El plan se fue a pique porque ella no pudo resistir contarles a sus amigos que pronto iban a ser ricos. Su idea llegó a oídos de la policía, que pinchó el teléfono de la mujer y obtuvo suficientes pruebas para acusar a la pareja de conspiración para cometer un asesinato. Los dos trataron de conseguir reducciones de pena testificando contra el otro. A veces, un psicópata y una persona con personalidad límite se unen en una extraña pero mortal asociación. El último suele ser usado como herramienta para matar. Un ejemplo muy conocido es el relato de Truman Capote sobre Richard Hickok y Perry Smith, ejecutados por el asesinato de 4 miembros de la familia Clutter en 1959, a sangre fría. Hickok tenía muchas las características de un psicópata con facilidad de palabra, mientras que Smith fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Como nos informaba Capote, Hickok veía a Smith como un asesino nato y creía que tal don debía, bajo su supervisión, ser explotado convenientemente. Además, eso le sirvió a Hickok como argumento para culpar a su socio de sus fechorías. Fue Perry. No pude pararle. Los mató a todos. Problemas de conducta en la infancia. La mayoría de los psicópatas empiezan a mostrar importantes problemas de conducta a una temprana edad. Estos problemas pueden ir desde la mentira constante al robo, el ausentismo escolar, las escapadas de casa, el abuso de sustancias, el vandalismo, la provocación de incendios, la violencia, el mal comportamiento en clase y la sexualidad precoz. Debido a que muchos niños muestran alguna de estas conductas en un momento u otro, especialmente niños educados en familias con problemas, es importante enfatizar que la historia de estas conductas en el psicópata es mucho más seria y prolongada que en los demás, incluso si se le compara con los niños salidos de la peor extracción social y familiar. El niño psicópata suele provenir de una familia equilibrada, pero de repente empieza a robar, tomar drogas, hacer novillos y tener experiencias sexuales a la edad de 10 a 12 años. Una temprana crueldad con los animales es normalmente un signo claro de problemas emocionales y de conducta. El asesino en serie, Milwaukee Jeffrey Dahmer, por ejemplo, solía sorprender a sus compañeros de clase y vecinos con sus macabros mensajes. La cabeza de un perro empalada en un poste, ranas y gatos atados en árboles y una colección de esqueletos de animales. Los psicópatas adultos suelen descubrir su crueldad infantil hacia los animales como hechos ordinarios, incluso divertidos. Un hombre que puntuó muy alto en el Psychopathy Checklist se reía mientras nos contaba que a la edad de 10 u 11 años disparó a un chucho muy pesado con una escopeta de perdigones. Le disparé en el culo y se puso a llorar hasta que murió. Otro sujeto en la cárcel por fraude nos explicó cómo de niño ató el extremo de una soga al cuello de un gato y el otro a lo alto de un poste. La diversión estaba en golpear al gato con una raqueta de tenis para darle vueltas al poste. Su hermana tenía crías de gato y él se encargaba de matar a los que ella ya no quería. Los ataba a la vía del tren o usaba sus cabezas para jugar al béisbol. Decía sonriendo. La crueldad con los otros niños, incluidos sus amigos, también es parte de esa incapacidad para experimentar la empatía necesaria para aplacar los instintos que tenemos de infligir dolor a los demás,
aunque estemos enfadados. Los impactantes cosas que le hizo a la muñeca de su hermana pequeña eran avisos, pero las pasamos por alto, me contaba una madre. Sin embargo, cuando intentó asfixiar a su hermana en la cuna y sacarle la piel del cuello con unas tijeras, nos dimos cuenta con horror de que debíamos habernos fiado de nuestras intuiciones desde el principio. Aunque no todos los psicópatas adultos dan tales muestras de crueldad en su juventud, prácticamente todos se meten en una amplia variedad de dificultades: mentiras, robo, vandalismo, promiscuidad, etc. Es interesante, sin embargo, observar cómo los medios de comunicación nos informan de la sorpresa de vecinos y testigos ante estos actos. No puedo creer que haya sido capaz de algo así. Nada nos hizo pensar que llegaría a ser algo así. Las reacciones de este tipo reflejan no solo la capacidad del psicópata para manipular la impresión que dan a los demás, sino la poca atención que solemos prestar a la historia temprana de estas personas. Conducta antisocial del adulto. Los psicópatas consideran que las reglas y expectativas de la sociedad son solo inconvenientes, impedimentos poco razonables a la plena expresión de sus inclinaciones y deseos. Ellos ponen sus propias reglas, tanto de niños como de adultos. Los niños impulsivos y mentirosos, a los que les falta empatía y que ven el mundo como su campo de batalla particular, seguirán siendo así una vez adultos. La continuidad de la conducta antisocial y egoísta de los psicópatas es verdaderamente impresionante. En gran medida, esta continuidad es la que ha llevado a muchos investigadores a afirmar que la aparición temprana de conducta antisocial es un buen predictor de criminalidad y otras conductas problemáticas en adultos. Muchos de los actos antisociales de los psicópatas les conducen directamente a la cárcel. Los psicópatas destacan incluso dentro de ambientes carcelarios, en gran parte porque sus actividades antisociales o ilegales son más variadas y frecuentes que las de otros criminales. Los psicópatas tienden a no tener ninguna especialidad delictiva, sino que prueban un poco de todo. Esta versatilidad criminal está bien ilustrada en el programa de televisión que describíamos antes, en el que Robert Russell entrevistaba a G. Daniel Walker. Reproducimos un fragmento de su diálogo. ¿Es muy largo tu expediente delictivo? Creo que el actual tiene unas 29 o 30 páginas. ¿29 o 30 páginas? Charles Manson solo tiene 5. Pero ese solo era un asesino. Lo que Walker quería decir es que él no era únicamente un asesino, sino un delincuente de enorme versatilidad. Un hecho que parecía enorgullecerle enormemente. Se pavoneaba abiertamente de haber cometido más de 300 delitos por los que no le habían pillado nunca. No todos los psicópatas acaban en la cárcel. Muchos de sus actos quedan fuera del alcance de la ley o se encuentran en ese territorio donde se mezcla lo legal y lo ilegal. Para muchos su conducta antisocial consiste en llevar a cabo negocios cuestionables, prácticas profesionales poco éticas, abusar de sus esposas o hijos. Muchos otros hacen cosas que, no siendo ilegales, son inmorales o dañan a los demás. Son mujeriegos, engañan a su esposo, niegan a su familia el mínimo bienestar físico o psíquico, o hacen un uso irresponsable de los fondos de su empresa, por citar algunas. El problema de las conductas de esa clase es que son difíciles de documentar y evaluar sin la ayuda de la familia, los amigos, los conocidos o los socios. El cuadro completo. Por supuesto, los psicópatas no son los únicos que llevan vidas socialmente reprobables. Por ejemplo, muchos delincuentes tienen algunas de las características descritas en este capítulo, pero no se les considera psicópatas porque son capaces de sentir culpa, remordimientos, empatía y emociones profundas. El diagnóstico de psicopatía se lleva a cabo solo cuando hay una evidencia sólida de que un individuo tiene el perfil completo de psicópata.
Esto es, cuando presenta la mayoría de los síntomas descritos en este capítulo y en el anterior. Recientemente, un expresidente me dio su opinión sobre el Psychopathy Checklist. No le pareció gran cosa. El hombre era de mediana edad y se había pasado la mayor parte de su vida adulta en la cárcel, donde le habían diagnosticado una psicopatía. He aquí alguno de sus comentarios.